les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Nuevamente, bueno, empezamos mayo. Aquí estamos nuevamente en un programa de Mirada Salteña. Mi nombre es Fernanda Domínguez y me encuentro junto a mi compañero Martín. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes de la audiencia. Y sí, es verdad, ¿no? Bueno, empezamos mayo y esperemos que este mes, bueno, como se van extendiendo las excepciones, pinte un poquito mejor, ¿no? Con el tema de la cuarentena. Así es, bueno, ya empezaron a ver, los comercios empezaron a trabajar, van a empezar a trabajar de a poquito con protocolos, pero aparentemente estamos volviendo a la actividad y bueno, es positivo, ¿no? De una u otra manera necesitaban trabajar. Así es, todo un tema, ¿no? Porque sabemos que si bien debemos cuidarnos y un derecho fundamental, el derecho a la salud, a la vida, también prima lo económico, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha gente que la está padeciendo y bastante mal y necesita ejercer el comercio y poder generar unos pesos, ¿no? Para poder subsistir. Así es, ¿no? Si bien la salud es importante y se tomaron estas medidas por una cuestión de salud, de integridad física para resguardar, hablamos de Salta, nosotros como salteños, gracias a Dios, por decirlo de alguna manera, no tenemos este contagio que decían, ¿no? Comunitario. Creemos en lo que nos dicen nuestros gobernantes. El gobernador Gustavo Sáenz ha hablado, dijo siempre, igual que la ministra de Salud, así que bueno, yo creo que justamente, ¿no? Como digamos hicimos caso, vamos bien, se empezaron a habilitar las excepciones y vamos a poder seguir trabajando y siempre resguardando la salud, ¿no? Vos viste que siempre que ellos dicen, nos hablan a nosotros, a todos los salteños, que nos comportemos, que mantengamos el protocolo, la distancia, la higiene es importante. Porque si no, de vuelta para atrás, digamos. Entonces, pero vamos bien. Tal cual, y bueno, siempre, ¿no? Apelando a la solidaridad y a la responsabilidad de todos los salteños para poder hacer efectivo esto, ¿no? Porque ya dijimos, ante el primer caso, bueno, se vuelve todo para atrás y todo lo que avanzamos, digamos, sería, ¿no? En vano, ¿no? Así es, tal cual, Martín. Bueno, justamente hablando de cuarentena, y vamos a seguir hablando con el tema de la niñez, ¿sí? Si bien recuerdan ustedes, el miércoles pasado estuvimos hablando sobre lo que era el derecho de la niñez en este tiempo de cuarentena. Para ello habíamos estado charlando con el doctor Carlos Romano a nivel nacional, ¿sí? Él nos decía el paradigma, el derecho del niño a ser oído, qué es lo que estaba pasando con los diferentes instrumentos legales internacionales y nacionales que teníamos. Pero hoy vamos a hablar, Martín, vamos a seguir hablando de este derecho a la niñez, que es un derecho muy importante. Y como bien decía el doctor Romano, la verdad que a veces está como silenciado, ¿no? No se lo escucha. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar del niño salteño, de los derechos de la niñez salteña. Para ello vamos a contar con dos funcionarios, ¿sí? La doctora Vanina Zamora y el doctor Pablo Martín, ¿sí? Ya lo vamos a presentar y vamos a contarles, ellos trabajan en la Secretaría de la Niñez, la doctora, ella es directora del Consejo de Niñez y bueno, le vamos a estar preguntando cómo estuvieron trabajando y cómo fue este tema, ¿no? De los niños. Realmente uno a nivel nacional ha leído muchísimas noticias de violencia, abuso que estuvieron sufriendo en este tiempo de cuarentena los niños y vamos a preguntarles, a contarles en detalle cómo están trabajando con respecto aquí en Capital, en el interior también, cómo se estuvieron desarrollando. Así es, Fernanda, y tal como somos fiel, ¿no? a lo que es el eslogan del programa y siempre, como decimos, ¿no? Mirada salteña, y llevando todo al punto de vista local, ¿no? Ya tuvimos la primicia, el agrado de contar con el doctor Carlos Romano, un excelente jurista a nivel nacional. Bueno, y ahora vamos a ver a nuestras autoridades locales, ¿no? Para que nos cuenten cómo es la realidad salteña con respecto a los chicos, a los niños, a la niñez y a la adolescencia en este tiempo de cuarentena y pandemia. Así es, Martín, ¿no? Preguntarle que nos cuenten sobre la Secretaría, el trabajo que realizan, para que la gente sepa que existe este organismo donde ellos pueden acudir, quiénes pueden acudir y en qué situación. Para todo ello nos va a estar hablando el doctor Pablo Martínez y también la doctora Vanina Zamora. Así es, y bueno, ¿te parece que vamos a la pausa y después ya nos contactamos con los invitados? Perfecto, Martín. Vamos entonces a una pequeña pausa. Sin antes, ahora nos vamos a una pequeña pausa. Voy a saludar que me quedó pendiente. La verdad que el miércoles por el Día del Animal o del Amigo, en realidad no humano, como bien dice la doctora Césped. Me faltó una fotito, bueno, de acá le mando un saludo grande, un cariño a Coquita, así que bueno, nos vamos a la pausa con la imagen de ella, porque si me imagínate, había saludado a todos los que nos habían mandado y me quedó pendiente ella. Así que bueno, no se muevan de ahí, ya regresamos con Derecho de la Niñez Salteña en esta cuarentena, ¿sí?
Baterías Edna en tu auto y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna. Edna es pura potencia. La Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Estamos de regreso nuevamente aquí en Mirada Salteña. Ya estamos en línea con el doctor Pablo Daniel Martínez. Él es subsecretario de Niñez y Familia de la Subsecretaría de la Provincia de Salta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Pablo, por esta comunicación. Hola, ¿me escuchás? Sí, ¿se escucha bien? Disculpa, me estaba poniendo auriculares. Sí, decimos. Está bien, Pablo. ¿Qué tal? Te saluda la doctora Fernanda Domínguez. Hola, ¿cómo estás, doctora? Bien, todo bien. ¿Qué tal, Pablo? Te saluda Martín Jerónimo. ¿Cómo te va? Hola, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. No, gracias por la invitación. Bueno, Pablo, como bien charlábamos y te comentaba, la idea de hoy es poder informarle a la comunidad salteña respecto de esto, ¿no? Derecho de la niñez en tiempos de cuarentena. Y bueno, charlar con vos respecto al trabajo que están realizando en la subsecretaría, que nos comentes, digamos, hoy cómo están funcionando y quiénes pueden acudir a la subsecretaría y en qué situación. Bueno, la Secretaría de Niñez, familia, de primera infancia, niñez y familia, así es el nombre correcto de la Secretaría. En mi caso yo soy subsecretario de Niñez y Familia. Por la Subsecretaría de Primera Infancia está a cargo de la licenciada Marcela Alarcón y la secretaria es la licenciada Ana Pastrana. Bien. Bueno, nosotros desde que empezó, obviamente somos un servicio esencial donde no podemos dejar de brindar servicios por razones obvias de salud, medidas sanitarias preventivas. Sí se ha disminuido en el primer momento la atención, pero sin dejar de prestarla, porque entendemos que en materia de niñez todos los organismos del Estado que tienen injerencia en la vida privada de los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad deben aunar esfuerzos en conjunto para poder brindando este servicio en beneficio de esos niños. Claro. Cuando digo todos los organismos del Estado me refiero al Poder Judicial, Ministerio Público y el órgano administrativo. En el caso de la Secretaría propiamente dicha, estamos funcionando con guardias rotativas, es decir, no está yendo la totalidad de los equipos. La idea es dar cumplimiento a las normativas de prevención sanitaria dispuestas por el gobierno en cuanto a mantener la distancia, acudir a lugares de trabajo con los barbijos, la utilización de alcohol, no aglomerar a las personas que brindan esos servicios. Sí se realizan visitas a los domicilios sin ingresar y respetando las medidas sanitarias, es decir, se hacen en vehículos oficiales, un máximo de 2 personas junto con el chofer. Claro. Los profesionales están yendo a la Secretaría, estamos aprovechando un poco para ponernos al día con los papeles, con los expedientes, que siempre, lamentablemente, por la gran demanda, nunca estamos al día, al igual que las asesorías y los juzgados, siempre Claro. constantemente hay una demanda. Pero es un servicio que se sigue brindando bajo estas condiciones actualmente y estamos pidiendo que esto sea extensivo a todos los organismos del Estado, donde entendemos que si cada equipo técnico que forma parte del Poder Judicial o de la asesoría de incapaces también puede brindar y prestar un servicio en terreno, cuando digo terreno
me refiero a que asistan a los lugares de trabajo y puedan concurrir a hacer visitas con estas medidas sanitarias preventivas. Entendemos que no es un pedido ni un capricho propiamente de la Secretaría, sino una obligación impuesta por normativas de jerarquía nacional e internacionales, donde prevén que los organismos del Estado deben prever y tienen la obligación de prestar auxilio y protección inmediata en cualquier circunstancia a los niños y adolescentes que así lo requieran por su situación de vulnerabilidad. Claro. Entendemos que eso se va a lograr porque hay una buena predisposición, tanto de los juzgados como asesorías, para poder actuar de manera conjunta, y esto también incluye a los juzgados de violencia, porque hoy por hoy, cuando la Secretaría de Niñez y Familia tiene que adoptar una medida de protección excepcional que implica apartar a este niño de su núcleo familiar, implica no siempre la autosuficiencia de la Secretaría como órgano de aplicación, porque en los casos en que no se requiere un allanamiento, nosotros podemos materializar y efectivizar esa medida. Por ejemplo, cuando hay un niño en situación de calle, donde no tiene a nadie a simple vista y que pueda asumir los cuidados, se le da un resguardo a través de una medida excepcional e ingresa a un dispositivo estatal. Pero en los casos en donde realmente se necesita el auxilio de la fuerza pública, eso necesita un control de legalidad que lo tiene que hacer un juez de familia, y en donde, en caso de considerar legal las actuaciones del órgano administrativo, debe ordenar un allanamiento. Y eso se dificulta cuando no hay juzgados que están actuando plenamente con todos sus equipos y en materia rotativa. Y lo mismo con los juzgados de violencia, porque la diferencia es que los juzgados de violencia se encuentran de turno y en el marco de sus competencias pueden tomar medidas de protección, porque la misma ley de violencia lo establece, y las medidas de protección implican, son de carácter enunciativo, es decir, que pueden adoptar cualquier tipo de medida en resguardo de esos niños, que puede implicar el alojamiento en un dispositivo previa coordinación y articulación con nosotros, a los fines de ver la disponibilidad de los distintos hogares. Muy bien, como decías, Pablo, y este hecho de estar trabajando, ¿no?, de manera acotada en cuanto a personal y a las funciones, en el interior, ¿cómo se estuvo manejando? En el interior lo mismo. En el interior tenemos delegaciones regionales, donde también se está trabajando de una manera, obviamente en el interior tenemos un personal mucho más reducido. Las delegaciones, a diferencia de la Secretaría, son personal incluida la delegada, de 5 o 6 personas, incluidos los administrativos, es decir, es un personal muy reducido, pero lo mismo se encuentra trabajando, lo mismo se encuentra y facilitando también los medios de comunicación, porque hoy por hoy la Secretaría no tiene una carga virtual, no tiene estamos en eso, creando un sistema virtual para la carga de oficios, solicitudes, pero se trata de agilizar y ser expeditivos, otorgar mayor celeridad a los trámites. Tenemos un correo electrónico de mesa de entrada donde las asesorías y los juzgados lo saben y están remitiendo a ese correo, y eso mismo se le pide hoy en día al personal policial, a los juzgados, porque hoy en día el WhatsApp es un medio muy eficaz para la comunicación, y se entiende que si bien no son teléfonos oficiales, porque generalmente tenemos teléfonos personales, pero son teléfonos personales que están a disposición permanente de las autoridades y de las necesidades que se requieran, es decir, que una simple notificación por WhatsApp acelera los trámites y no se burocratizan solicitudes de pedidos que pueden implicar una demora, y eso implica un riesgo obviamente para los niños, niñas y adolescentes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una orden de allanamiento hoy puede ser comunicada vía WhatsApp o telefónicamente al personal policial, porque si esperamos la notificación a través de ujería, de los papeles, con todas las dificultades que hoy tenemos, bueno, eso atentaría contra la vida y el resguardo de los niños, ¿no? Claro, o sea, estas herramientas alternativas hoy están siendo útiles, digamos, sirven para poder notificar. Hoy hay que aprender a adaptarnos a estas circunstancias y ser no tradicionalistas y ser expeditivos en cuanto a la resolución de estas situaciones que se nos plantean a todos como sociedad, no poner trabas
ser expeditivo, saber que detrás de todo esto está en la vida de los niños, que por su sola condición de niños tienen un plus de derechos y garantías, y como organismo del Estado y como ciudad debemos garantizar que efectivamente se garantice esos derechos y garantías, ¿no? Tal cual como decís, Pablo, ¿no? Es una adaptación, algo bueno, ¿no? De todo lo malo dentro de la pandemia, poder adaptarse a los sistemas, a las redes sociales, a otro tipo de sistemas, como decía Fernanda, en el cual, como decís, ¿no? Da celeridad o es más efectivo, ¿no? Exactamente, no hay que sujetarse a lo tradicional, al papel, no me llegó el papel, no puedo hacer nada, no te llegó el papel, pero te llegó un mensaje, un archivo PDF, en donde ese mensaje se puede comprobar que el teléfono destinatario pertenece a un determinado funcionario, entonces se entiende que no necesariamente tiene que ser un teléfono oficial, si se comprueba que ese teléfono es de uso personal de un funcionario y lo está usando a esos fines, por supuesto que hay que darle a ese pedido, a esa solicitud. Claro. Pablo, y en este tiempo de más de 40 días que llevamos con este aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿en Salta hubo muchas denuncias sobre violencia, abuso de niños? Sí, a ver, en lo que es específicamente lo que es denuncias de abuso, hay distintos organismos del Estado que las reciben. Claro. En el caso nuestro, nosotros sí tomamos conocimiento de situación de vulnerabilidad, pero que no necesariamente implican abusos sexuales o de violencia, porque eso va a la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene específicamente esa área. Y en el caso de que esa situación traiga aparejado como consecuencia de la intervención de la Secretaría, sí, obviamente que se articula entre los organismos del Estado. Por ejemplo, una mamá víctima de violencia no necesariamente es una mala mamá, puede ser una excelente mamá y lamentablemente está siendo víctima de una problemática que le afecta a ella y a sus niños. Entonces, lo que esa mujer necesita es un acompañamiento de parte del Estado desde el rubro especializado en materia de protección de violencia familiar, porque para brindar una verdadera protección del Estado hay que brindarla desde la competencia y idoneidad del órgano que intenta proteger. Totalmente. Y eventualmente esta mamá, además de ser víctima de violencia, implica o tiene falencia en su rol como mamá, se articula entre los organismos para que desde la subsecretaría a mi cargo se intervenga a través de la Dirección de Fortalecimiento para que en forma conjunta, por un lado, se fortalezca ese rol de mamá en cuanto a su rol materno con sus hijos, y por otro lado, desde el área de violencia se la fortalezca en la superación de la problemática en sí, del efecto traumático de víctimas de violencia familiar. Claro. Es decir, enseñarle a aprender a vivir sin el violento en la vida de esa mujer y de ese niño, y por otro lado acompañarla a que ejerza adecuadamente ese rol. Porque obviamente la primera medida que debe adoptarse en estos casos es la exclusión del agresor y no victimizar aún más a los niños sacándolo de la mamá si la mamá no es la que implica el riesgo para esos niños, ¿no? Claro, totalmente. Así es, y qué importante, ¿no? Para esto y para lograr estos objetivos, que estén bien coordinados, ¿no? Los organismos, que haya una buena coordinación entre los distintos organismos del Estado, como decís vos, ¿no? Yo soy sincero, no es tan fácil coordinar y articular, no lo es porque la Secretaría de Niñez y Familia es el órgano de aplicación de la ley, pero esto no implica que no existe una corresponsabilidad. La ley habla de una descentralización operativa, de una gestión asociada y articulada de todos los organismos del Estado. Inclusive en el artículo 3 de la ley 7970 se establece claramente la obligación de colaborar de todos los organismos del Estado en el ámbito de su competencia. Esta es una práctica que no es tan fácil llevarlo, y en eso soy sincero. No es tan fácil la coordinación, no es tan fácil la articulación, no es tan fácil determinar hasta dónde intervengo yo y hasta dónde le toca intervenir al otro órgano administrativo. Si bien hay buenas voluntades en algunos casos, en otras no tanto, pero siempre se trata de articular y de trabajar de forma conjunta, y no se trata de uno articula, uno permanentemente es una articulación, pero no es que uno como organismo intenta que el otro organismo tenga una mayor carga de trabajo y quitarse uno, no, al contrario, como dije, se protege desde la protección, desde la competencia
Si una mamá es víctima de violencia, tiene que tener la primera protección del ámbito de violencia. Si tiene falencia en su rol, obviamente que esa protección la va a brindar la Secretaría a través del fortalecimiento familiar y no el área de violencia, porque cada uno en su rubro de competencia. Lo mismo llevado al caso de un abuso sexual, donde tiene como víctima a un niño y adolescente, necesita de la atención de profesionales especialistas en la problemática en particular para que pueda respetar ese tiempo de estrés postraumático, el tiempo que le va a poder exteriorizar lo que internamente vivió ese niño, o adolescente como víctima de abuso sexual, porque al entrar a intervenir profesionales que no tienen esa idoneidad, esa capacidad para abordar semejante problemática, implica una revictimización de esa víctima. No es fácil la articulación, pero hay una buena predisposición, hay un trabajo constante, pero me mentiría si le digo que es fácil articular. Y eso pasa en todas las provincias del país, ¿no? No es fácil, pero como siempre digo, en materia de niñez es una etapa de construcción y no de confrontación. Como adultos y como responsables en la vida de estos niños, debemos y tenemos la obligación como funcionarios de sentarnos a hablar, de ver las diferencias, de acordar. A veces se superponen las tareas entre los distintos organismos. No tenemos no nos sobran, a ningún organismo le sobran recursos humanos y materiales. Muchas veces la misma estructura del Ministerio Público, del Poder Judicial, se reparten oficios a todos los organismos estatales, cuando en realidad es obligación de todo organismo y de todo ciudadano saber qué función y qué actividades cumple cada organismo, lo tiene que no empezar a acumular y superponer acciones entre los distintos organismos del Estado. Claro, qué importante saber, ¿no? Como bien decías, el rol que cumple cada organismo, digamos. Es importantísimo saber qué es lo que cada uno tiene que hacer, pero también es importantísimo saber qué tiene que hacer otro organismo, porque como digo yo, en un verdadero sistema de protección integral se brinda una verdadera protección cuando cada organismo protege desde el ámbito de su protección, de su competencia. Por ejemplo, ante una misma situación hay distintos organismos que pueden brindarle una protección inmediata. Como dije, la ley de violencia familiar faculta al juez de violencia a tomar medidas de carácter denunciativo, medidas de protección denunciativa, que pueden ser cualquier tipo de medidas tendientes a dar una solución inmediata a ese niño que tiene una situación problemática. Por ejemplo, otorgar una guarda provisoria a una abuela. Discúlpame, Pablo, me decían en producción si te puede acercar un poquito más al teléfono. Ahora. Ahí está, perfecto. Sí, perfecto. A su vez, en esa misma situación, ante una situación de vulnerabilidad que puede encontrar un niño, nosotros tenemos que saber que existe un asesor de incapaces que tiene la representación en materia principal, judicial y en situaciones extrajudiciales. El asesor de incapaces asume de forma principal la representación cuando los representantes legales, que son papá y mamá o guardador tutor, no están o hay una inacción de parte de ellos, que tienen la obligación de interponer acciones en beneficio de sus representados. ¿Qué significa esto? Ante un niño donde hay una negativa de un papá o de una mamá, por ejemplo, nos pasa mucho en las comunidades aborígenes, donde se niegan a pesar de la disposición médica en donde establecen la obligatoriedad de que el niño por problemas de desnutrición tiene que ser trasladado a la provincia de Salta para ser asistido e internado, hay una negativa de parte de los padres. Entonces, a ese niño en particular, hay distintas posibilidades para dar una respuesta inmediata. Si uno está en el marco de la ley de violencia familiar y existe una violencia de parte, el juez de violencia es el que puede inmediatamente brindarle una solución. El asesor incapaz, en el marco de su competencia, puede automáticamente por el 103 del Código Civil y por la Carta Orgánica del Ministerio Público adoptar una medida cautelar, presentarla ante el mismo juez y solicitar de forma inmediata que ese niño sea trasladado al hospital materno infantil de la ciudad de Salta para que su atención médica. Si no es el asesor de incapaces, es la Secretaría de Niñez y Familia a través de la adopción de una medida excepcional donde solicitará que ese niño sea trasladado
a la provincia, a la ciudad de Salta, al hospital público materno infantil. Claro. Obviamente, si necesita ser sacado ese niño del domicilio particular, necesitará del control de legalidad del juez de familia para que autorice el allanamiento instalado. Es decir, que ante una misma situación, los organismos del Estado pueden darle una solución inmediata. Lo que siempre digo es que con la ley 26.061 y la 69.60 no se derogaron otras competencias y facultades que tienen otros organismos del Estado. Qué bueno. Entonces hay que saber propiamente qué función y qué competencias tiene cada organismo para poder requerir y exigir una respuesta inmediata. Totalmente. Tal cual, ¿no? Y qué bueno esto que decís, ¿no? La idea de lograr el objetivo, el efectivo derecho, ¿no? De los niños, niñas y adolescentes en este caso, lograr rescato, ¿no? Del diálogo que vos mencionabas, Pablo, ¿no? Construir, no confrontar, saber cuáles son, ¿no? las funciones de cada organismo y en base a la idoneidad, ¿no? De los actores que intervienen en el sistema. Yo creo que con eso vamos a lograr llegar a ser efectivo, ¿no? El derecho de los niños, niñas y adolescentes. Sí, totalmente. Y siempre una mirada, yo digo que en materia de niñez hay que tener una vocación, así no es un trabajo común y corriente. O sea, la Secretaría de Niñez y Familia, a través no digo de los funcionarios, porque a ver, las autoridades, pero tenemos los equipos que están... esto excede al horario laboral, o sea, como siempre digo, detrás de una experiencia de una vida de un niño, entonces eso no es matemático, en la vida del niño no hay día feriado, no hay día inhábil, o sea, tenés que resolver una situación, obviamente hay circunstancias que se limitan en cuanto al tema de los papeles, pero es una constante vocación, por eso que hasta en sí el abogado que ejerce el derecho de familia tiene que tener un perfil especial, no un perfil conflictivo, sino un perfil mediador, un perfil conciliador. Totalmente. Aparte por ahí, lo que vos decías, ¿no? La celeridad, trabajar, actuar, cuando uno, digamos, trabaja de esa manera, capaz que uno no puede llegar a imaginar todo lo que uno puede evitar que ese niño pase, ¿no? En cambio, si dejamos pasar el tiempo, no actuamos de manera efectiva, por ahí hay consecuencias que son irreversibles para ese niño. Exactamente, también tenemos la figura de la psicología, muy importante, la del abogado del niño, o sea, son muchas figuras que no entiende la función de cada uno, que no sabe qué hace cada uno. Totalmente. El abogado del niño es el abogado patrocinante del niño, tener un abogado y el abogado del niño actúa en conformidad a la voluntad de su cliente, que es el niño. Así a diferencia del asesor de incapaces que al tener la representación puede actuar aún en contra de la voluntad de ese niño. Claro. Al igual que la tutora que ejerce la representación cuando no tienen familiares y representantes que asuman sus cuidados. Y hay muchísimas figuras que interpretadas y articuladas de manera correcta son beneficiosas. Totalmente. Si eso no se articula de una manera adecuada, termina siendo riesgoso porque nadie termina haciendo lo que tiene que hacer porque hay otro que puede hacer, por lo tanto yo no hago, cuando en realidad siempre digo que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y haciendo todo juntos podemos hacer más y brindamos una protección realmente integral en beneficio de los niños y adolescentes. Totalmente, Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Repasamos la dirección igual de la Secretaría en General Güemes 562. General Güemes 562. 562. Perfecto, Pablo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es muy, muy clarito. Muchas gracias por esta información. Ya saben, todos lo estuvieron escuchando entonces para la comunidad salteña, ¿no? Qué importante. Muy claro el doctor. Así es, muy interesante, ¿no? Muy importante lo último que destacaste, ¿no, Pablo? El perfil. Nosotros hablamos siempre acá desde el programa, cuando hablamos de los grupos vulnerables, bueno, los niños están dentro de uno de los grupos vulnerables y decimos siempre que hay que tener esa sensibilidad, ¿no? Para manejar la situación o para trabajar en esto, ¿no? Totalmente, yo se lo digo a ver mi apreciación personal. Por ahí yo en las entrevistas de trabajo y eso, no es que no valore tanto las capacitaciones y los posgrados y todo, que obviamente son importantes, pero a veces hay gente que tiene muchísimas capacitaciones y no tiene el perfil para un trabajo de esta característica, y hay gente recién recibida que no hizo nunca un curso y tiene esa vocación y se va aprendiendo, porque en realidad este es un aprendizaje constante, o sea, nadie nace, a nosotros nos tocó
empezar con todo este sistema de protección integral, las medidas personales, las medidas de protección integral, las resoluciones, la intervención de la Secretaría, que no hay un manual ni un código escrito, se puede hacer uno al andar, juntándonos con los jueces, Así es. no coincidiendo, porque digo que no hay que coincidir siempre, sino que hay que construir, a veces escuchando la diferencia o los puntos de vista distintos se construyen caminos productivos. No hay que cerrarse ni querer que cada uno es dueño de la verdad absoluta, porque creo que es un error grave en materia de niñez. Hay que escuchar, obviamente cada uno tiene su postura, y personalmente mi postura la cambio cuando alguien me da argumentos y me explica el por qué sería productivo de esa manera o de la otra. Pero no es obligación que todos coincidamos, obviamente que no es una utopía, que no va a pasar nunca, ¿no? Así es, y aparte cada caso es particular, porque en cada niño es una situación. Cada caso es particular, Claro, se va aprendiendo. Un ejemplo, o sea, Sí. el tiempo máximo de las medidas excepcionales que son de 90 días, hasta 90 días, la prórroga hasta 90 días más. El código que habla de 180 días de tiempo máximo, se debe declarar la situación de adoptabilidad administrativa. Claro. Pero eso no es matemático, o sea, Claro. la vida de un niño no puede ser nunca matemático. Totalmente. Y vencido o adoptado ese tiempo máximo de 180 días, yo no puedo pedir la adoptabilidad administrativa del niño cuando en realidad no se hizo el trabajo que se debió hacer por falta de recursos, no se hizo por falta de posibilidad de viajar, por diversos motivos que no son culpa del niño, ¿sí? Son culpa del Estado, culpa de los protagonistas que están interviniendo. Entonces, siempre hay que contemplar una posibilidad que no esté prevista, pero que esté debidamente justificada en el interés superior del niño, porque cada caso es cada caso y el interés superior del niño es lo mejor para cada niño en cada situación particular. Totalmente. Tal cual. Bueno, Pablo, Bueno. muchísimas gracias. La verdad que muy clarito. Un placer escucharte y bueno, esperemos ya cuando esto nuevamente podamos tenerte de invitado aquí en el piso para continuar charlando y bueno, felicitaciones por el trabajo que realiza. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, disculpa que ya venía hace varias semanas jugando un poco por tenía la tarea y eso no podía y Está bien. Estaba fallando y bueno, ahora me comprometí y lo cumplí. Así es, Pablo, muy bien. Bueno, muchísimas gracias gracias, ¿no? por la Muchas información. gracias, Pablo. Bueno, Hasta chao, luego. luego. Chao, chao. Bueno, Fer, qué bueno, ¿no? Muy completo la información, interesante, hasta con ejemplos y muy bien los conceptos, ¿no? Y concuerda con lo que nosotros siempre manifestamos, ¿no? Lo que es la sensibilidad, la idoneidad, ¿no? En los actores que trabajan en esto. Así es, ¿no? Claramente, como que él, ¿no?, ha identificado cada situación, el trabajo que realizan, cómo realizan los organismos. La verdad que está bueno informar, ¿no? Porque a veces la gente desconoce. Hablamos de los que no son funcionarios, los que no trabajan en la parte legal, que no son abogados, la comunidad en general, porque me ha pasado que te consultan y todo, y la verdad que es un placer porque es muy prolijo, muy claro, el doctor Pablo Martínez, y bueno, ya hablamos sobre los derechos del niño aquí en Salta. Bueno, Martín, ¿te parece? Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos para dialogar con la doctora Vanina Zamora. Dale, Fer. Baterías Edna en tu auto y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna, Edna es pura potencia. La Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos.
Bueno, acá estamos de vuelta. Muy lindo lo que nos ha comentado, ¿no? El doctor Pablo Martínez. Y ahora tenemos al aire a la doctora Cintia Vanina Zamora. Ella es directora general del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. Hola, Vanina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Saludos a ambos. ¿qué tal, doctora? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernanda? Bien, Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Virtual. Es verdad, no, muchísimas gracias a vos por este tiempito. Y bueno, doctora, ¿no? Estábamos hace un momento hablando con un colega, con el doctor Pablo Martínez, y bueno, también, ¿no? Como bien charlábamos hace unos días, vos me comentabas que eras directora, ¿sí?, de este Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia. Sí, tal cual. Bien. Yo estaba escuchando a el compañero de trabajo, trabajamos juntos en la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia con el doctor Pablo Martínez. Bien. Y doctora, este Consejo Provincial ya se encuentra funcionando. ¿Cuál es la finalidad que va a tener o que tiene? Bien, primero y principal agradezco el espacio, la simple invitación de difundir la labor que venimos desempeñando desde la Secretaría. Específicamente la Ley Provincial de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, del 1970, en consonancia con la Ley Nacional 26061, dispuso la creación de este Consejo Provincial. No. El tema es que, bueno, sabemos que tiene 3 años de vigencia y ha sido decisión de la actual conducción hacer efectiva la creación del Consejo. Y es así que se le ha dado la responsabilidad de dirigirlo, de coordinarlo básicamente, porque va a estar integrado por una multiplicidad de actores en su conformación. Pues así que, bueno, dentro de las facultades de este Consejo Provincial está, bueno, no solamente el analizar las necesidades y demandas emergentes de la población infantil de Salta, asimismo planificar y lanzar acciones de los límites de la provincia, claro está, y generar acciones de coordinación y de gestión transversal, no solamente con las distintas esferas del Ejecutivo, de los distintos ministerios, sino también en lo que hace, en todo lo que haga a infancia y adolescencias en la provincia. Yeah. Es así que, bueno, como te decía, cumplen un rol fundamental las organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando denodadamente y a destajo en distintas esferas de nuestra niñez, en materia de educación, de nutrición y demás. Yeah. Y son muchísimas. En ese sentido, como la misma ley 7970 establece la obligación de convocar a estas organizaciones de la sociedad civil a que conformen, que elijan a 3 representantes dentro de su seno para formar parte de este consejo, es que hicimos una convocatoria desde la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia para conformar un registro provincial, primero, de organizaciones de la sociedad civil, que también está previsto por la ley provincial, y en ese marco muchísimas organizaciones se han inscrito, con la finalidad, obviamente, de luego convocar a una asamblea y elegir estos 3 representantes que van a conformar el Consejo. Claro. Lo que ha sucedido es de público conocimiento. El COVID nos ha modificado los planes a todos, y yo creo que, bueno, también las maneras de vivir y percibir. Totalmente. Es por eso que, bueno, hemos hecho la convocatoria y hemos conformado el registro, y seguimos inscribiendo porque no tenía una fecha de fenecimiento, va a seguir abierto, y aquellas organizaciones que quieran formar parte de este registro obviamente se inscriben y van a estar registradas allí. Qué bueno, ¿no? Va a haber una participación activa, digamos, de todos estos actores. Sí, porque tal como lo mencionaba Pablo hace unos minutos, yo escuchaba que hablaba que no era fácil coordinar la labor conjunta, y es así, pero es necesario, no vivimos en una isla, y es necesario la mirada integral de distintos actores que abordan infancias en nuestra provincia, en coordinación también con lo que viene haciendo Nación, porque a nivel nacional también existe un Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, el COFENAF, y es necesario integrar a todos aquellos actores que vienen abordando infancias, ya sea desde las distintas esferas del Estado, como van a tener que elegir también representantes para conformar este Consejo
el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, así también el Ministerio Público y el Poder Judicial. También hemos convocado al el Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia, designa un representante a los fines de que también distintas miradas puedan proponer y planificar política pública en materia de infancia en nuestra provincia. Claro. Te decía que es necesario fomentar estos espacios de participación activa de los distintos organismos de la sociedad civil y que hacen un trabajo territorial súper respetable y a destajo. En ese marco les quería comentar a ambos que estamos lanzando un conversatorio de organizaciones de la sociedad civil que aborden infancias. Lo vamos a hacer el próximo miércoles 13 de abril a horas 18, de manera virtual, claro está, por razones obvias, Sí. a los fines de compartir experiencias y generar ya una agenda planificada de trabajo. Porque consideramos que, bueno, si bien es cierto, bueno, por estas limitantes obvias por el aislamiento social preventivo y obligatorio, no podemos llevar a cabo de inmediato esta asamblea que les comentaba para elegir estos tres representantes del seno de las organizaciones de la sociedad civil. Podemos sí ir articulando, intercambiando experiencias y armando una agenda de trabajo a los fines de ir adelantando opinión y demás en ello. Claro. Considero de que, tal como decía Pablo, adhiero a cada una de tus apreciaciones en que la niñez es un servicio esencial y es nuestro deber como funcionarios del gobierno garantizar la efectiva protección de manera integral. Me parece que se hace de esta manera, articulando, gestionando y trabajando, porque bien sabemos que los derechos no se toman vacaciones ni entran en cuarentena, y es nuestro deber garantizar que se cumpla la efectiva protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Claro. Así que seguramente los vamos a estar invitando a que participen también difundiendo las actividades y las propuestas que surjan dentro de ese consejo que está dentro del seno de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia. Dependemos del Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, convocar por este medio a todas las organizaciones de la sociedad civil que aborden infancias en la provincia a que se inscriban en el registro principalmente de organizaciones de la sociedad civil, y además que, bueno, después convocarlas a que participen de este conversatorio que seguramente los vamos a estar difundiendo. Claro, qué bueno. Sí, Y sí, qué importante, ¿no? Esto, complementando, como decías bien, Vanina, lo que nos había comentado anteriormente Pablo, ¿no? Ya dejó muy clarito, Pablo, las funciones de los distintos organismos, ¿no? La idea de lograr una buena, que es muy difícil, decía, lograr la coordinación. Bueno, viene el Consejo, ¿no? A esto, a propender diferentes actividades para lograr una efectiva coordinación entre los distintos organismos, y a la vez la participación de la sociedad civil, ¿no? A través de las distintas ONG, de las distintas organizaciones, que está muy bueno eso, el compromiso, ¿no? de la sociedad civil representada por las distintas ONG. Claro, totalmente. Y es innegable el trabajo que vienen haciendo y no conocen, o sea, conocen de manera denodada la realidad y las demandas emergentes de nuestra niñez en toda la provincia. Hay organizaciones que gratamente nos han sorprendido, tanto del interior de la provincia como del ámbito de la capital, que se han inscrito y, bueno, obviamente ya están también ansiosos con empezar a proponer y marcar agenda de trabajo, lo cual obviamente es muy bien recibido por nosotros, porque necesitamos ideas que ayuden a mejorar las condiciones de vida y garantizar los derechos de nuestros niños. Claro, y qué importante el interior, ¿no? De trabajar, porque una cuestión a veces aquí en Salta Capital y otro en el interior, que muchas veces está muy dejado. Qué bueno tener esa conexión, ¿no? A través de sus distintas organizaciones, que son quienes siempre trabajan, luchan y representan, hacen una verdadera representación y tratan de efectivizar los derechos de los que ellos están ahí, ¿no? Tal cual, Fernanda. Y me parece que también es digno de destacar cómo ha sido pensada la conformación de este consejo, que está expresamente establecido en la ley, para que distintas miradas en lo atinente a salud, a temáticas que transversalmente abordan niñez, se involucren y participen, para que la mirada efectivamente sea integral y, qué sé yo, propuestas en materia de política educativa, de salud mental,
discapacidad y distintas miradas pueden hacer mucho más rica la propuesta que podamos elevar tanto a nivel local en la Secretaría, como así también al Ejecutivo. Claro. O sea que va a ser mucho más rico el aporte que podamos hacer y las políticas públicas que podamos diseñar desde el interior del Consejo con esta mirada integral. Así que bueno, estamos entusiasmados, no vamos a permitir que esto nos dilate más. Sabemos que esta pandemia ha venido a cambiar y a todos nos ha atravesado como seres humanos. Bueno, tendremos que cambiar nuestras miradas también y nosotros cambiar hábitos, no solo de trabajo, sino también de vida, y bueno, tendremos que habitarnos a nuevos mecanismos también de reunión y demás para trabajar y articular, pero no tenemos que dejar de hacerlo, claro está. Totalmente, sí, justo te iba a decir, no se olviden de los niños con discapacidad, que seguramente hay muchas organizaciones en las cuales van a estar en el Consejo, y bueno, vos bien lo nombraste también. La verdad que es muy, muy importante, y bueno, qué bueno, ¿no?, de haber hecho efectivo y haber creado este Consejo, como bien la ley lo mencionaba, pero bueno, la verdad que les auguramos que sea un lindo trabajo que realiza. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo, y de ustedes va a depender también participar difundiendo las distintas actividades que surjan desde el Consejo, así que vamos a estar en contacto seguramente. Sí, no, por supuesto, cuentan con nosotros justamente, ¿no? Es la idea del programa para poder difundir e informar a la comunidad salteña, está muy bueno. Así es, si te parece, Vanina, que reiteremos lo que nos contamos de la reunión del próximo jueves. Sí, es un conversatorio, el próximo miércoles 13 de abril, ahora 18, exactamente. Es un conversatorio de organizaciones de la sociedad civil que aborden infancias. Les voy a acercar un flyer de difusión, en este momento todavía no lo tengo, pero para que ya hemos ido conversando y acordando el horario factible de reunión, porque también hay que adaptarse a eso, a las distintas realidades, con las distintas organizaciones que quieren participar del mismo, a los fines, como les decía, de ir organizando esta agenda de trabajo para que la pandemia no nos haga olvidar el norte, que es efectivamente diseñar políticas públicas para nuestros niños. Totalmente, Vanina. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, y bueno, ya seguramente vamos a tener la posibilidad de tenerte acá en el piso para seguir charlando, y como bien decías vos, mucho trabajo por hacer desde el Consejo. Muchísimas gracias, y cuenten conmigo que allí estaré cuando la pandemia nos lo permita. Dale, Vanina, así que bueno, cuando ya tenga el flyer nos pasa, no hay problema, y nosotros lo vamos acá publicitando para que sigan informándose y tomen conocimiento de las organizaciones para que puedan participar. Muchísimas gracias. Bueno, Vanina, te mando un beso, y bueno, estamos en contacto. Gracias. Gracias a ambos y buenas noches. Hasta luego, Vanina, buenas noches. Hasta luego. No, excelente, bueno, qué bueno, ¿no? La doctora hablaba de este consejo, que si bien nosotros ya sabíamos, estaba bueno de informarle a la sociedad, ¿no? Para que sepa, bien charlada con la doctora la vez pasada. Bueno, Martín, ¿te parece? Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos, así vamos a informar brevemente que me estuvieron preguntando sobre esta nueva declaración para los progenitores, para que puedan ir a buscar a sus niños, ¿sí? Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Muy bien, no te vayas, ya volvemos. Baterías Edna en tu auto y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna. Edna es pura potencia. Aquí nuevamente de regreso en nuestro último bloque, ya nos estamos despidiendo, pero antes quería tomarme unos minutitos que, como bien te preguntaba, sabemos que en fecha 2 de mayo salió esta decisión administrativa, la 703, que le permite a los progenitores maternos paternos, estamos hablando, para que puedan ir a trasladar a sus niños. Aquí estamos viendo en pantalla la declaración jurada, esta es la que tienen que tener los papás de esta decisión administrativa, es una vez por semana, ¿sí? También es para aquellas situaciones monoparentales, ¿sí?
de aquellas personas que tienen que ir a buscar o a retirar a sus niñitos y de un hogar de un referente afectivo, ¿sí? Esta es la que tienen que, esta es la declaración jurada con la que tienen que transitar entonces los papás. Como bien cuando se declaró este tema del aislamiento, ¿sí?, de la cuarentena, no se pudo, se estableció que el niño se iba a quedar en ese hogar donde estaba, digamos, de acuerdo al interés superior del niño, donde era asiento, ahí se tenía que quedar, y ahí, como bien una jueza lo declaró inconstitucional, porque hay niños que hace más de 40 días que no ven a su papá o a su mamá o el referente afectivo con el que estaba, hablando de cuestiones monoparentales. Así que bueno, esto me habían consultado, aquí está en pantalla entonces la declaración jurada, que es a raíz de la decisión administrativa de la 703, ¿sí? Es completada por el propio papá o la propia mamá o el referente afectivo, es quien lo tiene que llenar y firmar. Por supuesto, tiene que dirigirse al domicilio del progenitor, el niño, la niña y o adolescente. Así es, Fer, y bueno, sí, justamente el fin de semana muchas consultas, ¿no? Cuando salió la resolución esta, la resolución administrativa, como decías, sí. Este formulario ya estaba antes, ¿no? Cuando habían realizado una excepción. Yo le explicaba a los clientes que lo que salió el 2 de mayo es una excepción para circular para el papá, ¿sí? Y completan este formulario y tienen a la vez que tener el permiso, ¿sí? El permiso de circulación, donde me decías vos que figuraba ya en la solapa. Y lo que sí también tengan en cuenta que este permiso para circular es de aquellos progenitores, materno o paterno, que ya tienen un régimen de comunicación establecido, porque también muchos papás creen, esto no es, el que da sobre el régimen de comunicación, una sentencia, es un juez, es el único, o de hecho que vamos a una mediación y de mutuo acuerdo acordamos un régimen de comunicación, ¿bien? Por ahí la consulta era si con este permiso yo no tengo régimen de comunicación, pero puedo ir a buscarlo de todas maneras a mi hijo. No, es para establecer, digamos, poner un orden de serlo prolijo. Ya tengo una sentencia emitida por un juez, un régimen de comunicación, voy a hacerlo efectivo, porque por la cuarentena yo no había podido ir a ver a mi niño, niña o adolescente, ¿sí? No es que con esto yo voy a crear y voy a establecer un nuevo régimen de comunicación, ¿sí? Sino que es a través de esta declaración, de una decisión administrativa, en conjunto que yo debo completarla, puedo hacer efectiva y salgo de este aislamiento y se me permite circular, ¿sí? Así que bueno, de todas maneras, cualquier consulta, ustedes saben que pueden ingresar a TV Mirada 2020, que es la fanpage del programa, y nos dejan allí sus consultas y serán respondidas. Bueno, Martín, llegamos, perdón que estaba hablando, pero ya llegamos al final del programa. Y bueno, cualquier cosita, ya el próximo bloque, el próximo programa, lo digo con mejor claridad. Bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes. Un excelente programa también. Vamos a hablar sobre el derecho de los adultos mayores. Así es, perfecto, con una eminencia también en la materia. Así que bueno, que tengan muy buenas noches y nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy. Hasta luego.